en este caso sería función inversa. Lo que tenemos son diferentes tipos de funciones para pasarlo a inversa. En función inversa lo que tengo que hacer es dejar a la incógnita, ya están todas despejadas con i. Ahora lo que tengo que hacer es dejar a la x sola. Entonces voy despejando. En el primero, por ejemplo, es una función lineal igual 3x menos 9. Así que la idea es despejar y dejar a la x sola. Así que pasaría el 9 que está restando sumando al lado de la y. Entonces queda y más 9 es igual a 3x. Como nos faltaría dejar a la x sola, pasaría ese 3 que está multiplicando delante de la x dividiendo. Entonces quedaría y más 9 todo sobre 3 es igual a x. Ya despejamos la letra x, dejamos a la letra x sola. Ahora sí puedo reemplazar a la x por f a la menos 1, que es la forma de expresar una función inversa. Y después reemplazo el valor de la y por la x. Entonces la función inversa de y igual 3x menos 9 va a ser x más 9 todo sobre 3. En el caso de la segunda función lineal es y igual 4x más 9. Pasaría el 8 que está sumando o restando al lado de la y. Entonces nos va a quedar y menos 8 es igual a 4x. Luego, como quiero despejar o dejar a la x sola, pasaría el 4 que está multiplicando dividiendo. Queda y menos 8 todo sobre 4 igual a x. Y ahora sí lo puedo expresar como la inversa. Va a ser f a la menos 1 igual, y reemplazo la x, la y por la x menos 8 sobre 4. En el caso de la función cuadrática, que es x cuadrado más 6x, lo que tenemos que saber primero que nada es que esas funciones tengo que completar cuadrados, y completar cuadrados está basado en la parte de abajo, que es un binomio al cuadrado. Ese binomio al cuadrado, cuando lo resuelvo, es el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Cuando resuelvo esa cuenta me va a quedar x cuadrado más 4 menos 4x más 4. Lo que yo tengo que averiguar es cómo hago para completar cuadrados. Entonces, para completar cuadrados lo que voy a hacer es tomar en cuenta la x, que si yo a esa x la divido por 2, siempre que la x cuadrado tenga un número adelante, un 1, al dividirlo por 2 me quedan 2, ese 2 negativo va a ser el número que estaba acompañando la x en el binomio al cuadrado. Entonces por eso ese es el número que voy a utilizar. Entonces primero que nada voy a agrupar la x cuadrado con la x. Entonces agrupo x cuadrado más 6x. Entonces en ese caso ya sé que si yo divido el 6 por 2 me quedan 3. Entonces el número que nos queda como dato va a ser que ese 3 va a quedar al cuadrado. Como agregué 3 al cuadrado, tengo que agregar al final el menos 3x cuadrado, menos 3 al cuadrado, y también el menos 2, que es el que no utilicé. Entonces, teniendo en cuenta la propiedad del binomio al cuadrado, que se transformaba en trinomio, yo acá tendría el trinomio x cuadrado más 6x más 9, si lo resuelvo. Entonces ahora sí lo puedo pasar o el binomio. Entonces el primero va a ser la x y el segundo va a ser el 3, todo elevado al cuadrado. Entonces reemplazo toda esta parte, estos tres partes, en x más 3 elevado al cuadrado. ¿Cómo comprobamos si está bien? Si multiplico estos tres números, 2 por 3 por x nos termina dando 6x, que es el número del medio. Y ahora resuelvo el menos 3 al cuadrado, que nos queda menos 9. Y menos 9 y menos 2, puedo hacer la cuenta, que va a ser menos 11. Ahora, una vez que ya está despejado, ya está resuelto, mejor dicho, completamos los cuadrados, puedo despejar. Puedo pasar directamente el 11 que está restando sumando al lado de la y. Entonces va a quedar y más 11 igual a x más 3 todo elevado al cuadrado. Ahora el cuadrado, como está, lo puedo pasar al exponente 2 como raíz. Entonces va a quedar la raíz de y más 11 igual a x más 3. Finalmente el 3 que está sumando al lado de la x lo puedo pasar restando. Entonces quedaría raíz de y más 11 menos 3 es igual a x. Como ya tenemos despejada la x, tenemos a la x sola, puedo reemplazar a la x por f a la menos 1 igual a, y en el lugar donde está ubicada la y pongo la x más 11 menos 3. Entonces si yo tengo una función cuadrática, lo que va a pasar es que voy a tener una raíz como inversa. En el caso de la parte de raíz de x menos 2, acá lo que puedo hacer es, bueno, acá nos falta una parte, en verdad es una función, así que vamos a completarla. Entonces la función que tenemos es y igual raíz de x menos 2 más 5.
primero que nada tenemos un más 5, así que lo despejamos, entonces pasaríamos ese 5 que está sumando o restando, queda ahí menos 5 es igual a raíz de x menos 2. Como tenemos una raíz, puedo esa raíz pasarla, o sea despejarla, entonces pasaría como potencia el exponente al cuadrado, entonces quedaría y menos 5 todo elevado al cuadrado igual a x menos 2. Ahora sí pasaría el 2 que está restando sumando. De esa forma la x se mantiene sola. Ahora una vez que tenemos la función toda en base a y, o sea tenemos a la x sola mejor dicho, puedo reemplazar esa x por f a la menos 1 y reemplazo el valor de la y por la x. Entonces de esa forma la función inversa de y igual raíz de x menos 2 más 5 va a ser igual a x menos 5 todo elevado al cuadrado más 2. En el caso del último, que es una función homográfica o racional, lo que tengo que hacer es despejar primero la división. Entonces el número 2x menos 4 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando al lado de la y. Entonces puedo resolver esa multiplicación por medio de distributiva. Multiplico y por 2x, nos quedan 2y. Multiplico y por menos 4, me queda menos 4y. La idea habíamos quedado que la idea es dejar a la x sola, así que lo que hago es agrupar los que tengan x para un sector, los que no tengan hacia el otro, así que hago el despeje. Pasaría el 3x que está sumando o restando y el menos 4y que está restando sumando al lado del menos 4. El menos 4 y el 2y no cambian de signo porque en ningún momento se trasladó, en ningún momento se despejó. Así que por eso quedaría 2y menos 3x es igual a 4y menos 4. Ahora podemos utilizar el método de factoreo. Factoreo quiere decir de que puedo sacar un número en común. Entre los dos primeros aparece la x en común, así que retiro la x y divido a cada uno por x. Por eso en el caso del primero va a quedar 2y, en el segundo va a quedar menos 3. Entonces de esa forma hice factoreo y quedó la x despejada, en este caso sola. Ahora esa x está multiplicándose por 2y menos 3, por eso ese número 2y menos 3, esa parte, lo puedo, como está multiplicando, pasar dividiendo, así que termina dándome x es igual a 4y menos 4 todo sobre 2y menos 3. Una vez que ya tenemos a la despejada la x, o sea la x sola, podemos reemplazarlo por f a la menos 1 y reemplazamos el valor de la x, el de la y. En este caso la y se transforma en x porque en verdad estamos hablando de una función, siempre la función es en base a x, en función de x. Entonces acá tenemos el resultado de la inversa de una función homográfica.